Adelante, sí. Cuando queráis, cuando queráis. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Diputación de Segovia y a este salón de plenos. Muchas gracias, en primer lugar, iba a decir a mis niñas, para ser yo sus niños, de los Lindobuses, a Esmeralda, a Chus y a Pilar, por poder hacer posible estas tardes tan amenas de lectura y estos talleres que hacemos a lo largo y ancho de la provincia de Segovia y que gracias a algunas tecnologías, y ya aprovecho para saludar a los que están en toda la pantalla, podemos hacerlo más extenso por toda la provincia. Y bienvenidos a los que estéis aquí en presencia. Hoy vamos a hacer un homenaje a una poetisa, a Gloria. Su hija está aquí, que es la que va a tener el honor de hablar sobre su vida, sobre esas tardes de poesía, sobre esas tardes de coloquios. Y es bueno que en estos momentos realcemos la figura de una mujer en el mundo de la poesía. Es cierto que la Diputación, recientemente en el fallo de Jaime Gil de Biedma, el segundo ganador, en este caso el Accesi, ha sido una mujer. Hace 3 años fue otra mujer la ganadora, Jon Conabelli, con lo cual la mujer siempre ha estado presente en el mundo de la poesía, en unos momentos más en la retaguardia y ahora quizás con un protagonismo muchísimo mayor. Y por eso creo que es de justicia retomar a esas personas que en su día yo creo que fueron ese testigo fiel del trabajo, de la constancia y sobre todo la perseverancia para hacer en un mundo supuestamente más de hombres que la mujer pues brillara, y en este caso con textos poéticos y con esas tertulias que hacían o hicieron posible que otras tomaran ese relevo y pudieran llegar hoy en día a poder ser ganadoras de un premio Jaime Gil de Biedma. Con lo cual creo que la conferencia que va a dar va a ser muy interesante. La vida de su madre fue muy interesante y esas tertulias fueron muy interesantes. Y ahora os dejo con Esmeralda, que va a hablar un poco de lo que va a ser en realidad la presentación de Gloria. Por mi parte, nada, muchísimas gracias por estar aquí. Yo os voy a seguir en streaming cuando me vaya, porque yo tengo que llegar a un pleno de cierre de actas de mi pueblo, porque es el último día y tenemos que cerrar. Y la secretaria me está esperando en San Miguel de Bernuy, porque yo soy del otro lado de la provincia, pero tenía que estar aquí para poderos saludar a todos presencialmente. Así que muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y tal y como ha relatado el diputado, paso a decir y a contar una breve presentación antes de dar la palabra a la ponente. Esta tarde asistiremos a un recorrido por la obra poética de Gloria Calvo Nava, nacida en Madrid en 1922. Una de las tantas poetas de la bohemia madrileña de los años 50 que fueron prolíficas en su obra, pero casi desconocidas para muchos. De ella dicen en el libro clásico de Bruguera, Poesía Femenina Española 1950-1960, de la antología de Carmen Conde 1971, lo siguiente. El medio expresivo más frecuente en Gloria Calvo es el verso corto, asonantado, rítmico. Gusta de los temas ingenuos y busca el efecto dentro de la ingenuidad. Su voz, en la que suenan muchas voces es leve y alada. Su preocupación no la lleva a explorar nuevos caminos, se limita a seguir aquellos que trazó una poesía de sello popular, fácil, intrascendente. Maneja con acierto el lenguaje, la imagen sencilla. Algunos de sus poemas semejan canciones infantiles. Otros recogen una problemática humana, planteada generosa y sinceramente. Aprovechamos a través de la biografía de Gloria Calvo para recordar las tertulias literarias de esos momentos en donde ella recitaba sus poemas y, sobre todo, nos centraremos en la tertulia, quizás la primera conocida, única, formada por poetas mujeres, Versos con faldas, creada en 1951 por Gloria Fuertes, Adelaida Las Santas y María Dolores de Pablos. Vamos a ir de la mano de la hija de Gloria Calvo, Gloria Molina Calvo, quien nos irá situando en contexto y contando sus experiencias con todas estas poetas, además de presentar parte de la obra de su madre.
Gloria Molina, nacida en Madrid, es leonesa y segoviana de adopción. Bióloga apasionada por los vencejos, las aves símbolo de la ciudad de Segovia, y con alguna herencia literaria aportada por sus padres que aplican su trabajo en comunicación corporativa y ambiental. Y con todos ustedes les dejo con Gloria para que nos hable de su madre en esta maravillosa tarde de junio. Gracias. Muchas gracias, ante tanto. Antes de que se vaya, muchísimas gracias a José María Bravo por sus palabras y por las compañeras que con tanta amistad me han recibido y me han invitado a hablar hoy de mi madre, que es el centro de la charla de hoy. Vamos a hacer un recorrido por las tertulias de Madrid, del Madrid del bohemio de 1950, pero antes voy a presentaros a mi madre. Ahí está, esa es la protagonista de hoy. Y vamos a empezar. Bueno, ahí tenéis primero hay que hablar de mis abuelos, por supuesto. El caballero que está sentado en ese butacón tan chulo, tan guapo, tan elegante, era mi abuelo Pablo Calvo, nacido en Loranca de Tajuña, Guadalajara, con unos ojos azules de impresión que luego sacó mi madre. Todo lo que tenía, ella era muy alto, lo que tenía de alto lo tenía de buena persona y de tranquilo, era el hombre tranquilo. En cambio mi abuela, que está a su lado, era muy pequeñita, muy bajita, una salmantina de Rompirrasga, de Peñaranda de Bracamonte, que todo lo que tenía de pequeña lo tenía de corazón inmenso, buenísima persona, pero una, vamos, revolucionaria y con mucha fuerza. Ahí tenemos a mi abuela con mi madre, con unos meses de edad. Mi madre nació en la calle de los Artistas, en Madrid, con lo cual ya apuntaba a maneras. Ella iba directamente. Ahí va, espera, aquí. Esta foto más o menos debía tener unos 13 años. Ella estudió en las escuelas Bosque, del Instituto Libre de Enseñanza, en la dehesa de la Villa, en Madrid. Siempre me dijo que fue feliz con esa época. Tenía una profesora que la llamaba ella la señorita Flora. Ella se llamaba, espera que no me acuerdo, Flora Mateos de la Torre, era la directora de la escuela. Y le enseñó muchísimas cosas que luego vais a ver cómo la ayudaron a pasar esa etapa de guerra, de la guerra civil, y por eso mi madre la adoraba. El que está con mi madre es uno de sus 3 hermanos, mi tío Pablo Calvo. A los 10 años ya dirigía el cuadro de artistas del colegio, y a los 13 años recibe una mención honorífica por un relato que hizo de un viaje que hicieron cuando tenían 13 años a Málaga y a Granada. El Ayuntamiento de Madrid le concede ese galardón, pero además, añadido al galardón, le concede la beca para que estudiase Filosofía y Letras. Pero ese proyecto se quedó perdido porque empezó la guerra al cabo de un tiempo. Esa hubiera sido una ilusión magnífica para mi madre, pero desgraciadamente su esperanza quedó ahí. Y fue muy triste para ella porque ella quería un colegio, le gustaba mucho, y cuando publicó uno de sus libros, hizo un verso, un poema al libro Perdido y dejado olvidado en la escuela. Y voy a invitar a María Pilar Pérez, que nos va a recitar Qué pena mi libro, publicado en el libro de la calle, publicado posteriormente en el 57. Así que adelante, María Pilar, cuando quieras. Buenas tardes. Qué pena mi libro. Olvidé las notas, no volví a la escuela. Qué pena mi libro perdido. Sus hojas sirvieron para alguna hoguera y quizás alguna escapó al delirio de las tristes horas. Qué pena de libro. Tal vez un soldado distrajo su angustia leyendo en mi letra de renglón torcido 1936. La primavera promete ya su resurgir.
abrimos el segundo trimestre por las blancas flores de los almendros y los pinos nos han dado cosecha de collares. En las bocas cerradas hay un río soterrado de risas. Estudiamos con el corazón puesto en el chirrido de ese pobre moscón que está intentando a través del cristal abrir camino. 1936, la primavera. Qué pena me dio el libro. Él y yo no volvimos a encontrarnos. Él y yo. Y para siempre sumergido entre las negras ondas de la guerra, el fabuloso reino de los niños. Pues, como os iba diciendo, en el 37 mis abuelos decidieron que los niños tenían que salir de Madrid con destino a un pueblo de Tarragona, Torredembarra concretamente, un pueblo pesquero. Y allí, pues claro, 4 niños en esa época era muy difícil que fueran acogidos, pero les vino otro ángel. Igual que la señorita Flora, llegó a la vida de mi madre un pescador, un jefe de una familia de Jaume Viscamps que adoptó a los 4, a pesar de todos los problemas que tenían. Mi madre empezó a trabajar en la fábrica Pirelli haciendo conductores y decía que se le daba fatal, que lo que más le gustaba era llegar a la casa de la Villaume, porque se llamaba Villaume, era el pescador, que luego, bueno, murió con 101 años, yo le conocí, tuve la suerte de conocerle, y era un filósofo, y todo el mundo le quería muchísimo, y le hicieron y le nombraron luego Avi de la provincia, el Avi Jaume. Bueno, el Avi Jaume era un ser espectacular. Mi abuelo viajó con un salvoconducto de Madrid a Torredembarra para encontrarse con sus hijos. Como no sabía ni dónde estaba ni nada, paró a la entrada del pueblo y vio a unos niños cogiendo hierbas para los conejos, cuando se dio cuenta que eran sus hijos, ¿no? Entonces creo que fue una cosa emocionante, cómo lloraba mi abuelo. Luego volvió a Madrid y decidió mi abuela ir a buscar a sus hijos. Y ya sabéis que era una salmantina de rompe y rasga, y se fue a buscar a sus hijos. Y allí conoció, claro, estuvo en la casa donde estaban los 4 niños, en casa de la Villaume, y resulta que la Villaume, en combinación con mi abuela, pues montaron entre un corazón grande y el otro corazón aún más grande a todas las familias que llegaban al pueblo, los heridos, los soldados, pues organizó mi abuela todas las señoras del pueblo y con 4 cosas, con muy pocos recursos, hizo la cocinera de toda esa gente y atendió a todas las familias necesitadas, curó a los heridos y bueno, con muy pocos recursos. Pero lo que pensabas que iba a ser unos días estando con sus hijos se convirtió en una gran aventura, ya que en el 38 el ejército republicano empezó a retirarse hacia el norte y no tuvieron más remedio que ir con ellos a camino de Francia. Y aquí aparece la señorita Flora, la famosa señorita Flora, que le enseñó a mi madre a hablar en francés, a mecanografiar, y entonces supo mi abuela que un comandante de los que iban en tren necesitaba un auxiliar para que le ayudase a redactar los informes o las cartas y tal. Entonces ahí estuvo mi madre y fue realmente, ella decía esto en sus palabras, dice: yo había aprendido mecanografía en la Escuela Libre de Enseñanza en Madrid y entonces me convertí en la secretaria. En cada pueblo que parábamos tenía habitación para mí sola, con mi flexo y mi máquina de escribir. De vez en cuando me dictaban una carta, la escribía y ya estaba. Luego pues tenían pues un poco más de comida para los hermanos, con lo cual pues la señorita Flora estaba siempre presente en la vida de mi madre. Y solamente mi tío Pablo se quedó separaron del grupo, se quedó en las playas de Argelès y el resto consiguió llegar a Argentana, Normandía, en febrero del 39. Llegaron a unas colonias de vacaciones que había ahí, y eran unas colonias que en ese momento hacía un frío horroroso, estaban sucias. Bueno, pues ahí os imagináis lo que hizo mi abuela.
pues otro tanto. Enganchó a cuatro o 5 mujeres y limpiaron todas esas colonias, con 4 cosas empezaron a hacer la comida, hasta la Cruz Roja les felicitó porque no se creían lo que había hecho esta salmantina tan pequeña, la morena como la llamaban. Mi madre lo que hacía es que traducía los periódicos franceses a los refugiados y les leía las cartas y todas las noticias que venían en francés sobre la guerra española. Y luego, a finales de 39, pues volvieron a Madrid a través de la Cruz Roja. Y ya con mi tío Pablo también, que le consiguieron localizar también a través de la Cruz Roja, volvieron todos a Madrid. Bueno, ahí veis la playa de Torredembarra, la estación que estos son postales antiguas, y bueno, cómo les recibieron en Francia los gendarmes. Y este es otro ángel de mi madre, el Monsieur Martel y su familia, cuando estaban en las colonias, por algún motivo que no recuerdo, no sé si era a través de una amiga, este señor, que era el alcalde de Argentán, vio en mi madre ellos eran intelectuales, y vio en mi madre que tenía algo que ellos podían compensar también, y entonces se la llevaron a su casa y estuvo ahí, y ellos le enseñaron también y le dieron formación en literatura. Fue una relación muy bonita, y luego ellos mismos le dijeron, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, no os podéis quedar aquí, tenéis que volver a España, porque hemos pasado la Primera Guerra Mundial, aquí entraron los alemanes y se cepillaron todo, con lo cual suponemos que en cuanto lleguen a Normandía, a Argentán, pues va a pasar lo mismo. Y salieron, pues claro, mi abuela con los hijos a Madrid. Efectivamente, así pasó. Cuando llegaron los alemanes a Argentán, pues mataron a todos los refugiados que se habían quedado ahí. Vale, pues ahora pasamos ya cuando estaban en Madrid, ya estaban, bueno, eso en Madrid, y lógicamente he puesto esta postal que tenía de mi madre, que posiblemente tendría pues ahí 17 años o algo así. Prepara las oposiciones al Ministerio de Comercio y las gana y se queda ahí hasta que se jubila a los 65 años ya. Pero vamos, siempre estuvo de funcionaria allí. Y se vuelca en escribir y a plasmar toda su creatividad. Aquí tenemos a mi madre ya en plena faena, porque hablar de mi madre es hablar de los bohemios de Madrid, es hablar de las tertulias. Para quien no conozca las tertulias que se hacían en Madrid en esa época, en los años 50, pues vamos a dar un paseíto. En el centro de la imagen está el libro de Adelaida la Santa, es una poeta que junto con Gloria Fuertes y María Dolores de Pablo fue la que creó la tertulia Versos con Faldas, que era una tertulia solo de poetas mujeres. Esta publicación de Adelaida, que fue en 1900, no recuerdo ahora, luego os lo digo, hizo como una autobiografía, y en esta novela cuenta todo, absolutamente todo, de las anécdotas que ocurrían en las tertulias de Madrid. Y entonces, entre ellas, para que veáis qué riqueza había en ese momento entre literatos, artistas, músicos, Adelaida dice, la semana quedaba completamente absorbida por los versos. El lunes, habla de las tertulias, el lunes versos con faldas, el martes tartesos, el miércoles artis, el jueves adelfos, el viernes versos a medianoche, el sábado rumbos y domingo alforjas de la poesía. O sea que, como veréis, estaba toda la semana cubierta. Decían que los poetas se reunían en los cafés y en las bares porque, como no tenían un chavo, pues por lo menos estaban calientes, ¿no? Y entonces, si eras bueno recitando y tenías un poema bueno, el que tenía más dinero pues te pagaba un café con bollos y lo hacías muy bien. Y si no, por lo menos te pagaban un vino, ¿no? Y bueno, esto lo dice Rafael Azcona, pero más o menos la cosa era así. Eran bohemios, no eran nada más que eso. Poetas. Bueno, pues vamos a pasar ahora a ver más o menos 4 o 5 tertulias, las más conocidas. Posiblemente ya sepáis algo de ellas, pero bueno, vamos a dar un paseo por ahí. Tenéis 2 fotos, una es la del Café Varela y la otra es la del Café Gijón. La del Café Varela, que era una de las más conocidas, allí se hacía la tertulia Versos a medianoche.
Este café se abrió en 1884 y pasaron por él pues, los hermanos Machado, Pío Baroja, Miguel de Unamuno y después de la guerra Antonio Mingote, Rafael Lazcona, Gloria Fuertes, Guillermo Osorio, Manuel Alcántara y Eduardo Alonso, que era realmente uno de los corazones de la tertulia. En la tertulia del Café Gijón, que está al lado, allí había unas mesas de mármol muy clásicas que todo el mundo conocía y fue otro de los grandes tertulias de Madrid de esta época. Por ahí pasaron Eugenio Dors, Enrique Jardiel Poncela, José García Nieto, Camilo José Cela, Fernando Fernán Gómez o Marino Gómez Santos. Por supuesto, mi madre estaba en todo lo que habéis visto, lo que os he dicho antes. Las otras tertulias así más reconocidas eran las Cuevas de Sésamo, que lo habían decorado como un café al estilo de París, al estilo bohemio de París, ¿no? Y tenían un premio que era un premio de novela de las Cuevas de Sésamo. Y allí en las Cuevas de Sésamo, no sé si ahora está abierto, sigue abierto, tienen frases y también antes tenían frases y todos los poetas decían al propietario, escríbeme mi frase en la pared, escríbeme la mía. Y entonces, para no comprometerse, el propietario dijo, mira, yo solo pongo aquí las frases de la gente que ha fallecido. Entonces se lo quitó de en medio y así pues fue quitándose a los que insistían en poner las frases. Y por último, el Teatro Lara. El Teatro Lara fue comprado por Conrado Blanco en la posguerra y desde los años 40 se abrió, solamente hacía la tertulia, alfombras para la poesía los domingos después de misa. O sea que estaba desde el lunes hasta el domingo, siempre había poesía en las semanas de Madrid. Una de las tertulias que era muy famosa, pero que era poco conocida, era la tertulia que se hacía en el Mesón que era una taberna en la Cruzada, en la calle de la Cruzada. Su propietario, Tiburcio, que es quien está ahí, yo he conocido la taberna. Allí me llevaban cuando era pequeña. Yo decía, mamá, hay niñas que se van a su casa. A mí me llevaban a las tertulias desde que era muy pequeña y en brazos de muchos poetas conocidos. Y yo no entendía nada de lo que decían mucha gente, les veía actuar y les veía, pues lo mismo, había recitales, que música, que Segundo Pastor se llevaba la guitarra, todo eso lo recuerdo. Bueno, esta mesón, lo interesante que tiene es que está al lado del Palacio de Oriente y tiene el Palacio de Oriente unos subterráneos y uno de ellos justamente llegaba a la bodega de la taberna. Y ahí Alfonso XII, en sus escapadas nocturnas, pues iba directamente a la taberna y tenía su copa de cristal que siempre le ponían, el primer chato de vino, se la ponían en esa copita. Esa copa no sé dónde está ahora porque esta taberna se cerró, se ha abierto otra y a lo mejor en la nueva taberna a la Cruzada pues sigue estando ahí. Era fantástico, tengo muy buen recuerdo de esto. Y ahí estaban todos decía este señor, Tiburcio, pero si esta gente no hace daño, decía, si solo, toman vino y recitan poesías. Bueno, y entonces ya llegamos a la tertulia que más nos interesa, que es la tertulia que fundó en 1950, fundaron estas poetas, Adelaida Las Santas, Gloria Fuertes y María José de Pablos. Ellas se reunían, muchísimas mujeres, porque los hombres que en ese momento, como ha dicho antes en la presentación, los hombres eran los que eran los propietarios de la poesía casi, ¿no? Y tenían como si las mujeres recitaban o las mujeres escribían o hacían literatura, era una cosa como ir a jugar al tenis, era una cosa de ocio, no tenía mayor importancia. Pero claro, aquí había un potencial que no se podía guardar bajo ningún concepto, ¿no? Y entonces se reunían, llegaron a pasar casi 60 mujeres de diferentes sitios de España, incluso de Chile, de Argentina, pero se reunían, nunca me acuerdo de dónde se reunían, en el sótano de la Asociación Artístico-Literaria del Teatro Gallego, en la carrera de San Jerónimo. Y ahí se reunían todas y recitaban y se montó
un caldo maravilloso de ayuda, porque aquí había muchas ideologías. Daros cuenta que era después de la posguerra, y aquí las ideologías no importaban nada, lo que importaban era la poesía. Y entonces cuando vieron los hombres poetas, había muchos que las apoyaban, por supuesto, la mayoría, pero había otros que no. Cuando veían que se reunían y recitaban, no se les ocurrió que la cosa iba a más, no se les ocurrió otra cosa que meter un futbolín, y entonces mientras ellas recitaban, ellos jugaban, y entonces jaleaban, y entonces, claro, se tuvieron que marchar de ahí. Y luego, pues la tertulia no duró mucho, se cerró en el 53, y bueno, pues si te he visto no me acuerdo, pero Adelaida Las Santas, que es la que está en la parte izquierda, esa es la que, con su marido Guillermo Osorio, un poeta conquense magnífico, esos fueron parte de nuestra vida. Mi hermano está aquí y Adelaida y Guillermo eran mis tíos. Entonces, bueno, Adelaida decidió en 1983 por lo menos recoger algún testigo de lo que fue esa tertulia de versos con faldas, y metió 47 autoras con sus nombres y los poemas que pudieron, como máximo 3, pues unas dieron una y tal. Y eso es lo que luego, que es este es el libro, el original, con una dedicatoria de Adelaida a mi madre y a mi padre. Y luego, en 2019, la directora de la edición Torremozas, junto con el investigador Fran Garcera, encontraron este libro y dijeron, pero Dios mío, esto es oro molido, tenemos que sacar todo lo que podamos de ahí. Y entonces hizo una investigación que duró durante, yo creo que 2 años o algo, 3, y intentaron sacar todas las biografías. Y entonces se tradujo en este libro, que es fantástico, con fotos, ya con biografías. De algunas no encontraron nada y de otras pues son muy famosas. Así que les estoy dando unos viajes. ¿Al micro? Bueno, disculpadme. Vale. En esta tertulia Versos con faldas había 2 segovianas, Felisa Sanz Martín de Pradena y Alfonsa de la Torre, de Cuéllar. Y bueno, vamos. Esta es una foto de la mayoría, de muchas de ellas, porque siguieron luego, después de que terminase el Versos con faldas, ellas siguieron en una amistad bestial. Por ejemplo, a la derecha tenemos a Katia Uceta, muy amiga de mi madre y de mi padre y de su marido, Enrique Domínguez Millán, también un gran escritor, y yo mantengo la amistad con sus hijos. Justo en la mesa, que está sentada en el centro, está Marisa Chicote, también una gran amiga con su marido Pepe Chicote, y afortunadamente sigo manteniendo la relación con sus hijos. Marisa, Acacia, Adelaida, que está de pie a la izquierda está mi madre, esa de pie, luego una señora a la derecha y entre media, y la siguiente es Adelaida Las Santas. Esas para mí, aparte de otros como Maripaz y Gloria o Lola Quincoces, que eran todas mi familia, pues, pero especialmente con ellas me une una gran amistad y las tengo en mis recuerdos siempre. Y voy a invitar a Pilar Martín, que nos va a leer uno de los poemas que están en este libro de Versos con faldas de mi madre. Pues cuando quieras. El poema se titula Armas para los delfines. Armas para los delfines, para los niños negros de Atlanta, para los perros vagabundos huyendo, apaleados. Armas para los delfines que nos creyeron sus amigos y mueren en las playas, asombrados del remo que les hiere. Si yo pudiera enseñar a los delfines cómo se carga un arma, ellos nadan al lado de los barcos, ignorando que el hombre no comparte con su hermano menor y le masacra sin un escalofrío. Si yo pudiera proteger entre mis brazos a los muchachos negros de Atlanta, desgajados del árbol de sus padres, si yo tuviera un monte o un cobijo para perros escuálidos, perdidos, un pedazo de pan, una palmada,
Pero es todo de roca nuestro mundo, sin ningún sentimiento donde colgar la fe, ni una voz de protesta. Mueren los niños negros de Atlanta por un feroz ensañamiento humano. Desaparecen los alegres delfines para no compartir el alimento. Caen los perros por todos los caminos muertos de sed, de frío o de tristeza. Y ante tanto dolor, ya solo queda pedir a cielo y tierra que olvidásemos normas y respetos, que pudieran armarse los delfines, los niños negros de Atlanta, los maltratados perros, y disparasen contra todo a quemarropa. Pues en 1953 mi madre publica su primer libro de versos llamado El Junco Chino. Aquí aparece por primera vez un poema infantil que se llama La estrellita coja, que luego voy a hablar de él más adelante. Simplemente quería... ¿Qué ha pasado? Este poema, La estrellita coja, está dedicado en el libro a A.B. que quería un verso delicado. Nunca supimos quién era A.B. Pero bueno, quedó así. Entonces vamos, la voz de Sonia Martín, a quien invito ahora va a recitar dos poemas. Uno es Miedo al amor que puede morir y el otro Vale la pena esta pena, que está dedicado a un poeta amigo, José Asenjo. Para cantar a mi amor quise una lira dorada, lira jamás estrenada, porque sonase mejor. Para cantar a mi amor nana de besos tenía, y en sus suspiros le mecía cuando aún era solo flor. Y cuando era solo flor, tuvo mi sangre encendida, mi vida le dio la vida, y se hizo grande mi amor. Abrazo, sus ramas fueron a mi garganta dormida, que despertó estremecida cuando caricia le dieron. Rosal de mi fantasía, de su raíz presa estoy, y su mismo tronco soy, y su tierra es tierra mía. Yo sé que un viento perdido la planta puede secar. ¿Quién la supiera guardar de indiferencia y olvido? Yo, que contenta le di todo cuanto me pedía, por este amor moriría si le arrancasen de mí. Yo, que le he visto crecer, tengo miedo de pensar que me lo pueda matar el nombre de otra mujer. Vale la pena esta pena, si he sido en tu pensamiento un instante, musa y vena. Vale si para tu viento fui suspiro, fui murmullo, fui canción o solo acento. Vale si he sido capullo por tus manos moldeado entre un mimo y un arrullo. Vale saber que has pensado en esta tristeza mía que te había confiado y que mi melancolía se va prendida en la rosa de tu verso y tu alegría. Esto es un detalle de un mural hecho por Perico Gros, por Pedro Gros. Era un pintor, un escultor, un fabricante de muñecas, y en 1957 quiso plasmar en este mural que se llama El árbol de los poetas a 79 poetas e intelectuales que generalmente estaban en la tertulia del Café Varela. Este mural por lo menos estaba en el Museo de Madrid, en el Museo Municipal de Madrid. Ahora no sé dónde está, no sé muy bien dónde está. He marcado con 3 estrellas rojas a la derecha a Acacia Uceta, abajo a la izquierda Adelaida Las Santas y arriba la del moñito es mi madre. Sé que está Gloria Fuertes, está José García Nieto, Meliano Peraile, ay que me atasco.
y muchos más conocidos, pero ahora pues no me ha dado tiempo a reconocer a más gente. Pero bueno, es para que veáis la potencia que tenía la tertulia de Madrid en esos años. En 1957 publica su segundo libro, La calle, quedando finalista en el Premio Ciudad de Barcelona. Este libro fue dedicado a su profesora, a la señorita Flora. Entonces aquí ha querido reflejar ella como tres calles. Ella habla de la niñez, de la juventud y de la plenitud. Y vamos a leer uno de cada una de las calles. En primer lugar, invito a Esmeralda Rivas a que lea de la primera calle, versos de la Comba, Mi calle, se llama así el poema. Era la calle corta, desempedrada, parda, sin tiendas, sin jardines, impersonal, sin alma. Era un extremo pobre, hecho de casas bajas, con portales oscuros y ruinosas fachadas. De sus 4 faroles, en una inútil guardia, 2 tan solo tenían casi luz de mortaja. Con la lluvia de invierno, la calle era una charca de barro y tristeza, de alpargatas mojadas. Yo no olvidaré nunca el olor de las casas, ni el color de las ropas colgando en las ventanas, ni ese afán inconcreto que me martirizaba. Para la primavera, solamente unas ramas enfermizas y viejas la calle engalanaban con un pan y quesillo de lindas flores blancas, y el calor angustioso a las gentes sacaba de las casas pequeñas. La calle era una amarga teoría de feria de Villorrio. Sentadas en banquetas y sillas, las mujeres charlaban y los hombres bebían. Los chicos, hambre y baba, miraban con descaro a niñas y muchachas, de paso hasta la fuente por un botijo de agua. Cuántas veces estuve, entre todos, sentada sobre los adoquines de la acera, en la pausa de no importarme apenas ni el tiempo ni la charla. Al final de la calle, una casa más alta siempre me parecía frontera que cerraba el paso de otra calle, quizá mejor, más clara. Con cruzar la frontera cada noche soñaba, pasaporte los libros para las calles anchas. Qué lejos hoy, qué lejos la calle de mi infancia, aquella tan cortita, desempedrada, parda. Seguimos con la siguiente calle, la segunda calle, Versos de la Flor, y Pilar Pérez la invitó a que lea el poema Defensa de la Alegría. Huye del jardín solitario y triste, que torna angustioso la hierba y el arco oxidado. Huye si la luna raya los senderos con luz enfermiza. En los viejos claustros de los monasterios respeta sus piedras, mas pasa deprisa. Escucha en silencio sus viejas leyendas y olvídalas luego. Importa que vivas estudiando el brote de la rama nueva, de la rosa blanca, de la mano amiga. Huye de las sombras. Huye del recuerdo que tiende sus redes de melancolía. Huye de la extraña emoción que agota. Borra cuanto duele y aparta la vista del barco que sale, llevándose lejos quizás una parte vital de ti misma. No apagues el brillo feliz de tus ojos, leyendo 1000 veces la misma misiva. Escribe mañana con letra mayúscula. Ríe sin motivos, concierta otra cita. Toca con tus manos tu cintura leve, comprueba que es prieta tu carne y es fina la piel de tus brazos y el arco del vientre. Comprueba que aún tienes motivos de vida. Para ti las noches de verano ardientes, para ti las claras estrellas que invitan al ensueño amable y al susurro quedo.
Para ti, las fuentes murmurando amigas, y los verdes campos y las suaves ondas de la mar en calma. Para ti, la orilla, de dorada arena, sin apenas huellas. Para ti, esperando, toda la divina música del mundo llena de sorpresas. No guardes las rosas cuando estén marchitas, no apoyes la frente sobre los cristales, huye de la tierna, de la inútil lluvia de las tardes grises, de la pena oscura. Y en la chimenea, que la llama viva sobre cada tronco salte y se retuerza como sangre roja de reciente herida. Huye del contagio del que tanto tiene, que pasa sus horas cavilando ruinas o buscando huecos para su tesoro. Las preocupaciones matan la sonrisa. Imita el seguro secreto del pájaro. Tiembla con el agua de cada porfía. Deshójate en tiempos de azul y cantares y ábrete a la estrella de la fantasía. Deshójate en tiempos de azul y cantares y suena, campana mayor, alegría. Pues ahora me toca a mí leer la tercera calle, es Versos del Humo. Se titula Ese que está en el rincón. Ese que está en el rincón y no bebe, porque olvida que ya tiene la bebida, es un hombre sin razón, y ninguna sensación le sacude ni conmueve. Pasa por el mundo leve, como un pájaro pequeño, siempre perdido en un sueño por un camino de nieve. La cosa fue porque un día le salió el amor al paso y él del amor hizo caso. Le encantó su melodía, le cegó la fantasía de su carcaj y su flecha, y ya no sintió la estrecha punta que hiere traidora. Amor cambió en una hora toda su senda derecha. Ahora, viéndole mirar, sin mirar al mismo punto, conmovida me pregunto, ¿hasta cuándo ha de penar? Él creía que era mar, primavera y sangre roja, nueva y brillante la hoja para el árbol y la flor. Pero pronto vio que amor de toda vida despoja. Tiene confusa la mente ese triste que ahí está. Cuánta compasión me da su soledad entre la gente. Quisiera besar su frente y hacerle ver la razón de olvidar esa pasión de amor no correspondido. También una vez yo he sido ese que está en el rincón. En 1958 fue un año muy fructífero para ella. Entre muchas creaciones y poesías y más poemas, se encarga de presentar, tuvo el Accessit premio en Nuestra Terraza por su obra teatral El pobrecito Ordenanza, que creo que nunca se llegó a representar, o por lo menos se ensayó, no se llegó a representar. Se encarga de presentar en el 58 la clausura de la tertulia literaria Aguacantos de Adelaida la Santa, la poeta de Versos con faldas, que está a la izquierda, la segunda a la izquierda de la foto, la que tiene los pendientes como unas lágrimas. Se celebró esta clausura en la Asociación de Escritores y Artistas, a la vez que se hizo un homenaje a Ecuador con varios poetas ecuatorianos y el embajador de Ecuador en España. Quiero que os fijéis en un joven que está ahí sonriendo al final, mirando hacia atrás, y no digo más. Bueno, él es el que hizo las ilustraciones del libro de la calle de mi madre. Sale, como ya os dijo, en estos años ella sale en muchas revistas literarias, en La Tijera Literaria, que no se ve, pero bueno, lo he puesto como un breve detalle de portada en la revista Clarín para gente joven, como veis, con todos sus versos. En fin, ella se mueve muchísimo por todas las tertulias de Madrid. Y aquí está el joven que estaba ahí atrás. Este es mi padre, Gonzalo Molina García, un poeta, escritor, pintor. Él nació en Portoviejo, un pueblo de la provincia de Guayaquil, en Ecuador. Salió muy joven de su país y no volvió nada más que una vez por la muerte de su madre, por la muerte de mi abuela.
Él tenía un amor desenfrenado por su pueblo y su país. Fue becado, salió de Ecuador destino a Buenos Aires con una beca de Bellas Artes. Él fue uno de los que hacía los carteles de Eva Perón. Después de Buenos Aires pasó a México con otra beca de Bellas Artes y con la gran suerte que tuvo a Frida Kahlo como profesora. De ahí fue a Estados Unidos y en los años 50 aterrizó en Madrid. ¿Y qué pasó? Pues que se encontró con lo que se tenía que encontrar, con un sitio donde él estaba a sus anchas. Él era poeta, él era pintor, él era muy bohemio. Vino con un compañero, el doctor Barrezueta, también muy amigo, y ahí se encontraron todos y bueno, pues ahí encontró a mi madre y ya decidió no tener más becas de Bellas Artes, se quedó ya aquí. Y para que veáis, él dio a mi madre todo el cariño que tenía él por su país, por su pueblo. Él, entre otras cosas, es poeta, escritor, también componía canciones y sobre todo os voy a dejar una canción, un pasillo, que era un género muy triste, pero muy emotivo de su país. Música y letra es de él. Está cantado por su sobrina nieta, una actriz y una cantante conocida, Cristina Alcibar, con una voz bellísima que os va a encantar, acompañada a la guitarra por su padre, también mi primo. Aquí tenemos una representación de la familia Marina Alcibar y Alcibar, y el doctor Rubio, que es mi primo, tocando la guitarra, y yo espero que veáis también una pincelada de lo que era mi señor padre. No se oye, ¿no? Vale, pues un momento, por favor. Es que tengo que dejar de compartir. No. Sí. Puerto Viejo, tu nombre se agiganta en la distancia de todos tus paisajes. Tibio regazo en mi niñez dormida, gota de luz en el perenne espacio donde ora silente mi plegaria. Puerto de sol con singladuras de oro, te aprisiona el curso de tu río. Yo te busco nostálgico en mis noches, como un ciego tanteando el horizonte, como un ciego tanteando el horizonte. Puerto del sol con singladuras de oro, te aprisiona el curso de tu río. Yo te busco nostálgico en mis noches, como un ciego tanteando el
horizonte. En 1961 os estaba contando todo esto de mi padre porque él le inculcó a mi madre todo la nostalgia y todo el amor que sentía por su país. Como ya os he dicho, ella se involucró mucho haciendo unos poemas y escribiendo como poniéndose en la piel de mi padre, también con mucha nostalgia. En 1961 gana el primer premio de poesía República del Ecuador. En 1962 recita junto a Maripaz Viloria, otra poeta, en la Semana Ecuatoriana en el Instituto de Cultura Hispánica. Y en el 63 el Instituto de Relaciones Culturales e Internacionales de Guayaquil le otorga el título de cantora del Guayas, con lo cual ya lleva impregnado ese amor por el país de mi padre. Entonces yo la voy a invitar a ella que en su voz nos lea uno de los poemas para que veáis qué nostalgia lleva en esas palabras. Se titula Carta triste a la ciudad de Quito. Carta triste a la ciudad de Quito. Necesito escribir para que sepas que si hoy me emborraché, lo necesito. Que si trabajo aquí y olvido luego, es para no saber que estoy ausente. Es para no saber que estoy sufriendo y nos separa el mar. Y tanto tiempo como hace que crucé la geografía de tus verdes ciudades. Mis ciudades, que yo cambié por un paisaje triste, en este viejo arcón lleno de historias de todos los que sueñan con el triunfo. Y llega uno por mil de los que esperan y mueren los demás de lejanía. Madrid duerme otra vez su vida amargo. Ya se apagó el farol de la taberna y el portero cerró muerto de sueño pensando en el camino hasta su casa. Es la hora de todas las estrellas, la hora de las tristes realidades. Necesito escribir para que sepas que en el picú de un bar un simple disco me habla de ti, ciudad, con un pasillo que estruja el corazón hasta sangrarle. Hoy ya sé cómo duelen las distancias, cómo el recuerdo llama y aprisiona, y qué distante está la loma grande, sí, de mis 20 años. Mamá Cuchara, sí. Mamá Cuchara, después de atravesar Santo Domingo, con su viejo reloj contando solo la fácil juventud, la fácil gracia. Se me quiebra la voz cuando te nombro, Quito mío lejano, vaga sombra. Se me apaga el valor de los que esperan fuera de tu perímetro materno. Te haces presencia viva en mi memoria, y mientras el picú sigue arrancando San Juanitos, pasillos, Castellati, a ese pequeño disco que alguien puso, para que nadie sepa por qué yo necesito escribir y emborracharme. Carta triste. Bueno, desde esa fecha ella sigue yendo a todas las tertulias que puede. Algunos de sus poemas están recogidos, como ha dicho Esmeralda al principio, en la colección Libro Clásico de Bruguera, Poesía Femenina Española, 1950-1960, de la antología Carmen Conde. Bueno, ya sabéis que ahí dice, maneja con cierto lenguaje, en fin, como lo ha comentado ella, no hace falta repetirlo. Y entonces invito a María Jesús Arcalejo a que recite unos poemas que a mí me gustan mucho de mi madre. Se titula Filosofía entre tú y yo. En mi cuarto, recluida, hoy estoy filosofando que se nos está pasando lo mejor de nuestra vida, jugándolo en la partida que cualquier amigo tiene. Él entra, sale, va y viene, forjando eslabón e historia. Tú y yo, sin pena ni gloria, soldados donde conviene. De reina, rey o peones, ambos en su juego vamos y ya ni soñar soñamos. Nuestras propias ilusiones, pendientes de sus pasiones y encantados con la luna, que es en el juego oportuna
y es precisa al decorado de ese rincón encantado, donde dos sombras son una. Pero mientras sonreímos, nuestro corazón espera que haya para él primavera y sangre por sus racimos. También al amor nacimos, y en este juego de estar corderos en el altar, de la amistad y del amigo, intento y no lo consigo, que te escapes y escapar. ¿Por qué cero en alegrías? ¿Por qué los versos perdidos? ¿Por qué los sueños huidos? ¿Por qué las manos vacías? Si apenas nos quedan días, ¿por qué pasarlos jugando en otra partida, estando en juego nuestra partida? En mi cuarto, recluida, de eso estoy filosofando. En 1986, mi madre publica el libro de poemas La estrellita coja, del que os he mencionado antes, que estaba dentro del primer libro, El junco chino. Une otros poemas que ha hecho infantiles y publica ese libro, La estrellita coja y otros poemillas. ¿De dónde sale La estrellita coja? Pues en 1953, como cuando lo hizo ella, les invitaban a los poetas a ir a los hospitales donde estaban los niños que tenían pues discapacidades, que no se podían mover y que seguramente no tendrían solución. Incluso algunos les ponían en la cama con un espejo aquí para que vieran el espectáculo. A mi madre eso pues le llegó profundamente y entonces quiso hacer un reflejo de una estrella que no tenía punta y que podía ser, es un canto a la esperanza para que una estrella que no tiene punta pueda ser una estrella tan bonita como la de Belén, que dio a los Reyes Magos. Entonces, bueno, esto se ha publicado luego en 2011, se volvió a publicar en este libro un poco con otra edición. Os voy a dejar ahora La estrellita coja, no es Navidad, se representó mucho y una cosa curiosa, yo estuve ahí en 1967, ¿os acordáis que había un programa que se llamaba La Casa de los Martínez? Yo era muy pequeña, pues la invitaron a recitar esto, yo era muy pequeña, iba con una pañoleta o no sé, con un gorro, y también estuve ahí. Lástima que eso no se quedó grabado. Os voy a dejar con La estrellita coja. Un día en los días, el ángel cigüeña llevaba del pico, en la más pequeña cestilla de rosas, una linda estrella, y 100 mariposas volaban con ella. El ángel cigüeña dejó la cestita prendida en el cielo, saltó la estrellita del cesto al azul, perdió los pañales y los encontraron los más informales ángeles de Dios. Como no volvía, le hicieron de 2 brisas que tenían un nuevo pañal, y unos la cantaban, otros la mecían y otros la besaban. De todas las partes vinieron estrellas que la recibieron como hermana de ellas. Entre todas, una con su dedo apunta: «Mirad, a esa niña le falta una punta». «¿Le falta una punta?», se oyó preguntar. «Si no tiene punta no puede saltar, y al corro sin punta jugar no se puede. Si no tiene punta, que de non se quede». Estaba la pobre solita en la nube. Corre que te corre, sube que te sube, las tontas estrellas de ella se escondían. Ya entonces los ojos de Dios sonreían. Le llegó cercana su voz melodiosa: «No llores, cojita, por tan poca cosa. Todas tus hermanas tendrán que envidiar la preciosa punta que te voy a dar». Y su mano blanca de pluma y de nieve la puso en el hueco con un peso leve,
3 rayos de plata, 3 rayos de luna. Como tú de hermosa no existirá una. Estarás contenta con tan linda cola. Ya puedo dejarte por el cielo sola. Y aún hacerte quiero gracia de otro bien. Tú serás eterna sobre mi Belén. Jorge Marañón, que también es un artista, es un músico, es de Bebé de Mazapán. Está en YouTube esta poema de la estrellita coja y se representó muchísimas veces en los centros culturales en época navideña. Pues nada, aquí dejo una foto para que veáis el grupo de gente tan espectacular que hay aquí, todos maravillosos poetas, escritores, literatos. Vamos a ver, tengo aquí los nombres. Está Joaquín Dicenta a la izquierda, el actor del grupo de Radio Nacional de España. Está Guillermo Osorio, que es el marido de Adelaida de las Santas, que está más agachada. José Luis Fernández Trujillo, que está por arriba. Está Acacia. Detrás está Enrique Domínguez Millán, su esposo de Acacia y amigo de siempre. Y los que están agachados, entre medios, el que está medio con la corbata a rayas, así medio agachado, es Manuel Martínez Remis. Y luego voy a hablar, luego voy a hacer una pequeña Manuel Martínez Remis. Asiste al Encuentro Nacional Mi Madre de Animadores del Libro Infantil y Juvenil, celebrado en Guadalajara, organizado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha. Ella hizo una ponencia y se tituló La sencilla dificultad de la poesía infantil. Le acompañaron también otras personas como María Luisa Sanz, directora de la Asociación Madrileña de Estudios Bibliotecarios, que fue entre ellas, se hacían muchísimas tertulias y muchísimas actividades literarias. Y bueno, aquí está mi madre recitando muchas más veces, ya veis que ya iba un poco mayor, con el Instituto de Cultura Hispánica, el Círculo Catalán, el Centro Asturiano, Casa de la Mancha, centros regionales, en fin, que ella no perdió nunca su forma de escribir, sus recitales. Ella iba con esta Acacia, con Marisa Chicote, con Adelaida hasta que falleció, y siempre iban muy juntas todas a hacer todos estos certámenes. Aquí, aunque no se ve muy bien, es que es una captura de un vídeo. Se hizo un homenaje a mi padre es el que está a la izquierda. En el centro está ella y a la derecha con barba está otro gran poeta de Alcalá de Henares, que es Manolo Vega Sasín. Entre los dos llevaron durante mucho tiempo, coordinaron los recitales Martes de la Poesía en el Centro Asturiano de Madrid, hasta que ya pues mi madre empezó a tener un problema maculopatía, perdió casi el 90% de la visión y ya pues no pudo seguir así. Aquí estamos terminando casi la historia de Gloria. Uno de los últimos poemas que hizo mi madre, ya con 85 años, quizá tuviera más. La señora que veis ahí tan guapa, espectacular, es Elia García Ballester, amiga de toda la vida. Su marido Pepe Sevilla está al lado, y al lado de mi madre está mi tío Bulbio. Y tenemos a mi prima que ha venido hoy también a acompañarnos. Y entonces en el día del cumpleaños de Elia, a quien adoraba, le hizo un poema. Bueno, en realidad me lo dictó a mí, y yo pues como siempre me hacía, ella me dictaba, yo lo transcribía y le iba corrigiendo o le iba asesorando. Este fue uno de los últimos poemas que hizo. Ellas iban bastantes veces con Carmen, con otra amiga, con Carmen y con Victoria, a una casa que tenían en Los Alcázares, en Murcia, y la tenían al lado del mar, y ahí pasaron buenísimos momentos.
y eran una piña que fíjate, se marcharon casi a la vez, habían quedado. Mi madre murió en julio de 2013 y ella, como habían quedado, murió unos meses después. Así que hasta en eso iban acompañándose las dos. Yo voy a leer el poema este que se llama Brisa marina. Sopla levante. La casa es una flauta de 100 sonidos que acompañan el baile de las palmeras, alocadas y reverenciosas, saludando al paseo sin paseantes. El rojo polvo del desierto africano maquilla ventanas, barandillas y fachadas, y las últimas sombrillas se guardan en el santuario de las casetas. En la playa, 2 sombreros olvidados ruedan y se tropiezan ante un mar que los mira, un mar no tranquilo y no azul, sino violeta oscuro y sin horizontes. Todo se llena de una vaga melancolía, de tristeza, hasta que la inexorable noria de los meses traiga lentamente en sus hondos cangilones un sol esplendoroso. Voces, risas y bullicio, timbres de bicicletas y la primera llamada del pequeño barco que zarpa para costear. En el último cangilón viene el mayor de los regalos, fresca, madrugadora y limpia, la brisa del mar, que todo lo impregna de vida, de sueños y esperanzas. Y en los largos atardeceres, junto al profundo sonido de las caracolas, desde las onduladas algas y con el aroma de las bugambillas, vuelve la brisa, mano acariciadora, peso amigo. Brisa que llega del mar, brisa que llega desde el mar, esta vez quieto y cristalino, como una pista de patinaje para estrellas. Da la casualidad que a 18 kilómetros de Los Alcázares, en el pueblo de Torre Pacheco, nos encontramos que le habían dado una calle a mi madre, en una urbanización con calles que estaban todas dedicadas a nombres de escritoras, con lo cual de alguna manera siempre estaban Elia y ella juntas. Y creo que hemos llegado al final de esta charla. Yo os quería agradecer vuestra asistencia, vuestra invitación a hacerle este sencillo homenaje, a ponerle voz a esta poeta como a muchas otras. Nosotros la llevamos, mi hermano Gonzalo, mis sobrinos, los nietos de Gloria, Álvaro y Gonzalo, mi marido, toda la familia, intentamos poner siempre voz a ella y a través de ella a las otras poetas que se quedaron calladas. Y para terminar, quiero invitar a Jorge Marañón, a mi marido, para que lea, para terminar y como cierre, un poeta que Manuel Martínez Remis, ese que estaba un poco agachado, un gran poeta, un gran sonetista, hizo a mi madre en 1987 o algo así, con un detalle. Mi madre, cuando recitaba en las tertulias de 1950 y todo eso, como los poetas, hombres, eran los que llevaban un poco más todo la voz cantante, ella decía: cuando me nombréis a mí, en vez de decir Gloria, decir Teodoro. Y así se cree que lee otro señor. Y entonces ese es el detalle que va a salir en este poema. A Gloria Calvo, de Manuel Martínez Remis, febrero de 1980. Cruzaba entre nosotros como una sonrisa de la noche, honesta y buena. Bebió el vino del sueño y de la pena. ¿Gloria o Teodoro? Cosas del Bruno. Escribió sus poemas mientras tanto. Era cómplice, sombra, confesora, optimista, gentil y reidora, con un sutil y misterioso encanto. Me duelen los recuerdos en la frente, pero al mirarla en medio de la gente, se me abre el corazón, dormido y viejo, y cruzan los fantasmas que se han ido por el mar imposible de ese espejo, envuelto en niebla que se llama olvido. Pues con esto yo doy por finalizada mi charla. De nuevo, muchísimas gracias a los que se han unido de forma online
y a los presentes que habéis estado conmigo apoyándome y arrojándome. Muchas gracias. Voy. Pues bueno, se ha caído mi teléfono, no pasa nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, desde los bibliobuses os queremos dar las gracias por vuestra presencia. La verdad es que ha sido un verdadero placer y se ha pasado cortísimo. Todavía seguro que se nos ha quedado en el tintero Muchas cosas. muchísimas cosas, tanto de su madre como de todas las mujeres poetas que han formado parte y de las tertulias. Por lo tanto, quién sabe si no puede haber una segunda edición o tercera o lo que haga falta. Yo invito a hacer un especial versos con faldas, que son 47 poetas, 47 poetas. Es verdad que algunos nos habéis acompañado el 7 de marzo, cuando hicimos el recital poético, en el que se leyeron poemas de estas mujeres que componen versos con faldas. Y, como ya he dicho, hay dos segovianas, Felisa Sanz y Alfonso de la Torre. Es verdad que de Alfonso de la Torre hay más bibliografía, se conoce más, pero Felisa Sanz es una mujer que está ahí, tampoco sabemos mucho sobre ella, por tanto, tanto de ella como de las otras que hemos comentado, que se sabe poco, pues animamos a investigar, a buscar, y que en cuanto sepamos más cosas o vosotros nos lo decís, hacemos otra conferencia perfectamente sobre las mujeres poetas que desconocemos algo más. Por tanto, os emplazamos seguramente a otra futura conferencia en el que, bueno, pues nos ayudáis, fenomenal. Y ya por hoy, pues damos por finalizado y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Gracias a Pilar, a España.